con ustedes en esta hora, y yo quiero que pueda abrir su Biblia. Para mí es un honor, es un privilegio estar en este lugar y compartir con todos ustedes. Agradecerle al pastor Nehemías, que fue el supervisor acá. Tal vez usted me vea así jovencito y todo. Tengo 8 años de estar muy bien casado. Tengo 16 años de estarle sirviendo al Señor a tiempo completo en Costa Rica con la Iglesia de Dios. Y también, por la misericordia del Señor, desde hace unos 4 o 5 años soy supervisor en una de las zonas de Pérez Celedón, supervisor de distrito, y estoy trabajando con el eje 2, que es red de multiplicación, ¿verdad? Plantación de nuevas iglesias y algunas cosas más que estamos trabajando. Por trabajo, hermano, sobra trabajo, ¿verdad? Pero quiero que abra su Biblia en un salmo muy conocido, hermano. Salmo capítulo 27. Versículo número 13. Salmo 27, versos número 13. Y cuando lo tiene, me puede decir un amén, por favor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a la divina persona del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Puedo pedir un favor? ¿Puedo hacer una petición? El tecladista me puede ayudar, sí. Y usted y yo vamos a orar, por favor. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y ponga la manita en su corazón, por favor. Espíritu Santo, en este momento venimos delante de ti, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, exaltación y adoración. Y yo quiero que usted le diga conmigo, diga: el Espíritu Santo, yo quiero que hables a mi mente, a mi corazón, a mi vida y a mi espíritu, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, por favor. ¿Me das una melodía ahí, papá? Ok. Amados, si me permite ponerle un título a lo que quiero compartir con ustedes: si tan solo puedo creer. Aquí le voy a contar algunas cosas que yo he vivido, que yo he pasado. Pero el Salmo 27, el escritor David, vemos qué es lo que nos enseña David con sus propias palabras en un momento X. Amados, normalmente usted y yo tal vez sabemos el pasaje, y tal vez el mismo pasaje completo lo manejamos por completo, lo manejamos, y a veces le decimos a la gente: Salmo 27. Pero David lo cierra de una forma que muchas veces nosotros ocupamos, que alguien nos dé una mano en un momento difícil. Y David cierra estas palabras y dice: yo me hubiera desmayado, hubiera caído al suelo, si no creyera que yo podré ver la bondad de Jehová a donde yo vivo. Yo no sé si usted ha pasado momentos difíciles, no sé si usted ha pasado momentos duros, no sé cómo le ha ido en su vida, pero yo quiero contarle un poquito que David sí ha pasado momentos difíciles. Usted y yo podemos analizar, podemos ver. Número 1, ¿por qué David expresa estas palabras? ¿De qué manera David escribe este salmo o esta canción, en la realidad, que para usted y para mí es una lectura, pero en el momento era una canción de David? Y podemos ver que David, siendo un niño, pastoreaba las ovejas de su papá, cuidaba las ovejas de los osos y de los leones, y peleaba continuamente para que ningún animal dañara aquellas ovejas. Pero también podemos analizar, podemos ver y podemos pensar en muchas cosas. Cuando este muchacho empieza a crecer y empieza a avanzar, vemos algo que a mí me llama la atención. Él era el niño rechazado de la casa, porque cuando el profeta Samuel llega para ungir el nuevo rey de Israel,
le presenta los 7 primeros, pero a David no. Ah, mira, me queda uno que está por allá. Y usted y yo conocemos la historia, que ese era el hombre de Dios, era el ungido de Jehová. Pero vea, mientras David estaba en lo secreto con Dios y Dios preparando y formando su vida, en la realidad estaba viviendo cosas muy difíciles. Su propio padre lo hacía a un lado, al punto que él dice: mi madre me concebió en pecado. Pero independientemente de todo eso, podemos ver que David siempre trató de hacer las cosas bien. Y Danilo Montero, mi compatriota, decía: ¿por qué los que hacen las cosas bien muchas veces les va mal? David, entre mejor se portaba, le iba extraño. David va a hacer un mandado, va a llevarle comida a sus hermanos a la guerra, y uno de sus hermanos llega y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Yo sé que tú venías a ver la guerra. Hermano, le estaba llevando comida. Le llevaba comida que su papá le mandaba, y el hermano llegó y lo regañó y lo humilló delante de algunas personas. Y Goliat empieza a ofender al pueblo de Israel, pero el hermano se escondió. Pero a David sí lo ofendía. Podemos ver que después David empieza a tocar el arpa, y el rey mismo Saúl empieza a ser libre. Podemos ver que el mismo rey Saúl dice: ¿y de quién es hijo él? ¿De quién es hijo? Díganme de dónde vive. Después David, usted y yo conocemos la historia, cuando se enfrenta a Goliat, a todo el pueblo de Israel o el ejército de Israel, que todos se esconden, especialmente el rey. Y David ofrece y dice: ¿qué le dan a aquel hombre que se enfrenta al gigante? Pero David lo que quería era, número uno, devolver el honor de su Dios al pueblo, y volver el valor y la fuerza al pueblo, porque nadie se enfrentaba a aquel paladín. Amado, y usted conoce la historia, que David se enfrenta a Goliat y de todo, y David le gana, perfecto. Se casa con la hija del rey. El rey lo adopta como si fuera su hijo. Pero como David empezó a crecer y a tomar dominio en aquel lugar, amado, oiga bien, aquel que le dijo que era su padre lo quería matar. Qué difícil. Usted sabe que ese muchacho empezó a huir. Se metió en la cueva de Adulán, se metió en otro lugar, anduvo por aquí, anduvo por allá, hasta loco se hizo con tal de que no lo mataran. Hermano, si usted analiza la vida de David, David se portó bien, solo aquella vez que el profeta Natán le dijo lo que tenía que decirle, que no debió de haber hecho nunca. Pero si usted ve, David se porta bien, pero David tuvo que huir, tras de huir y huir de aquel hombre que una vez le dijo: tú vas a ser mi hijo. David escribe este salmo en un momento muy difícil y dice estas palabras: yo hubiera desmayado si yo no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra donde yo vivo. Pero número uno, amado, número uno, si yo tan solo puedo creer, lo primero que debo de hacer es el Salmo 27, pero el verso número 1, ¿qué dice? Amado, cuando usted, oiga bien, cuando usted y yo creemos, lo primero que debemos de saber, lo primero que debemos de entender y lo primero que debemos de comprender es qué clase de Dios tenemos nosotros. ¿Pero por qué? Oiga bien esto. Vamos a ver si usted sabe el Salmo 27, verso 1. Vamos a ver, alguien que me ayude. Oiga bien, Jehová es mi luz y mi salvación. Déjelo ahí, porque ahí hay coma. Déjelo ahí, hay una coma ahí. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Número 1, dice: en medio de cualquier tiniebla, en medio de cualquier oscuridad, yo voy a tener luz, voy a tener revelación y voy a tener claridad, porque Él es mi luz, Él es mi claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier dificultad, Él va a estar conmigo. Jehová es mi luz. 2, y mi salvación. Amado, cuando David expresa la palabra salvación, significa liberación, sanidad. Oiga bien, significa que en medio de cualquier situación Dios meterá su mano a favor de él. Si tan solo yo pudiera creer que yo puedo ver la bondad de Jehová donde yo vivo, puedo entender la clase de Dios que yo tengo. Número 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hermano, yo le soy sincero.
Yo tengo una forma muy práctica de hablarle a la iglesia. Le digo, muchas veces hay cosas que estamos pasando, no natural, no normal, cosas cotidianas de la vida, que son osos y son leones, que nos ayudan a mantener la fe, para cuando vienen los gigantes, usted y yo tengamos fe y tengamos una firmeza y una certeza para pararnos y pelear. Tal vez lo que usted está viviendo y tal vez lo que usted está pasando es un pequeño oso o un pequeño león. Pero acuérdese que David con sus propias manos mataba a aquel oso y a aquel león, porque Dios lo estaba preparando y lo estaba llevando a algo mejor. Pero tenía que ponerlo en algo, tenía que formarlo en algo, tenía que prepararlo en algo. Porque muchas veces usted y yo estamos siendo promocionados por Dios para algo, pero necesitamos ser formados por Dios. Y algunas situaciones de nuestra vida, Dios se aprovecha de ellas para enseñarnos algo y para poderlo conocer a Él. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sabe por qué? Porque en medio de mis flaquezas, en medio de mis debilidades, Él es la fortaleza de mi vida. David, en un momento difícil en Siclag, le queman la ciudad, queman las casas, se roban los hijos, se roban las esposas de todo el ejército. Y cuando llega David a Siclag con su ejército, todos empiezan a llorar en una forma muy profunda. Pero lo que más me llama la atención, pastor, es que los hombres que fueron a pelear con David después lo querían matar, porque le echaron la culpa a David de por qué habían quemado la ciudad y porque se habían robado a los niños y a las mujeres. Dice literalmente el pasaje que quisieron apedrear a David, mientras que todos se amargaron en el alma. Literalmente dice el pasaje, David se fortaleció en Dios. Situaciones que pasamos y vivimos, tenemos dos opciones: o nos amargamos la vida o nos fortalecemos en Dios. ¿Puedo abrir mi corazón? A mi esposa le dictaminan cáncer hace unos años atrás. Imagínense qué noticia para uno. Recién casado, 6 años, 5 años. Fue un golpe frío, duro. Yo sentí, hermano, como que me echaron agua fría en la cabeza. Entonces le dije, no, mi amor, vamos a orar. Perfecto. Al tiempo fuimos al médico. Yo fui con ella al ginecólogo y fui con ella a hacer un montón de exámenes, a revisar un montón de cosas. Y está el doctor haciendo unos exámenes y yo no sé por qué, pero esos arrebatos de fe de uno. Le digo, ¿por qué mejor no le tomo unas fotos? Y me dice, ¿para qué quiere fotos? Le digo, para saber que ella no tiene nada. Y me dice, ¿y cómo sabe? Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que no hay evidencia de cáncer aquí. No la hay. Todo lo que usted y yo podamos pasar, todo lo que usted y yo podamos vivir, el día de mañana podremos decir lo que dijo David: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ok. Llegamos donde mis suegros y le contamos, y muy contentos. Mis suegros son pastores. Mi suegro es el supervisor de la zona de allá donde yo vivo, es el jefe. No es argolla como decimos en Costa Rica. No, hermano, no. Gracias a Dios, no. Pero llegamos donde mis suegros contentos. Ellos nos ayudaron a orar y ayunar, porque ese motivo es obvio. Al poco tiempo después, para ser más exactos, a principios de año mi esposa queda embarazada. Pasan todo, se hacen los exámenes. Mi esposa empieza a darle un sangrado. Yo estaba en El Salvador, predicando en El Salvador. Le dije a una amistad de la iglesia que es como si fuera mi amigo.
que es de muchos años. Le dije, por favor, lleve a mi esposa al hospital, esté al tanto. Y me dice, no se preocupe, pastor, tranquilo, yo la llevo. Llegué de El Salvador, compartimos con ella. El doctor la mandó a tener reposo absoluto, de no moverse, solo para bañarse y ya está. Fuimos a la cita que tenía el del ginecólogo y el ginecólogo no estaba. Y le había dado un pequeño sangrado. Entonces yo le dije, mi amor, no, que se tenga que quedar queditita. Y nos pasaron la cita para 15 días después. Cuando llegamos 15 días después y el doctor hace los exámenes, se rasca la cabeza y dice, hay algo raro acá. Hizo los exámenes que tenía que hacer y nos da la noticia de que el bebé había muerto. Hubiera yo desmayado si no creo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que usted está pasando tal vez le puede desgarrar el corazón como a mí. En ese momento que el doctor nos dice que mi hijo muere, o mi hija, no sé exactamente, porque tenía 2 meses y medio de embarazo mi esposa, yo sentí, pastor, que me traspasaron mi corazón con algo frío. Donde el doctor me da la noticia, yo me iba a poner a llorar, pero volví a ver a mi esposa y me contuve hasta donde pude para darle fuerza. Le estripé la mano, ella empezó a llorar, mi suegra empezó a llorar, y yo agarraba aire y yo decía, Dios, ¿qué hago? Tuve que dejarla en el hospital porque la intervinieron inmediatamente para hacerle un degrado y sacar el bebé y de todo. Y cuando yo iba para mi casa en mi auto, pastor, como cerca de las 10 de la noche, yo nada más prendí el radio de mi auto y yo le dije, Señor, ¿por qué tengo que pasar por aquí? Me duele. Y él me habló y me dijo unas palabras tan directas. Y me dijo, Luis, aquí toda la teoría que tú tienes se tiene que volver práctica. Tal vez usted y yo hemos pasado momentos feos, duros, difíciles, pero si usted y yo tan solamente creemos, podemos ver su gloria. Si usted y yo tan solamente creemos, podemos ver su mano. Si usted y yo creemos, tan solo podemos creer, vamos a ver la bondad de Jehová en donde usted y yo vivimos. Hermano y hermana, yo quiero decirle algo con todo el amor de mi corazón. Tal vez usted se puede pensar, ay, pobrecito. Hermana, le soy sincero, yo lloré, he vivido momentos X, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios nos ha hablado a nosotros de muchas cosas y yo sé y estoy tranquilo y confío y creo que yo voy a ver su mano en mi vida. Yo sé que lo voy a ver y yo no sé por qué yo les estoy hablando esto. Yo traía otra palabra para ustedes, pero cuando me paré por allá, el Señor me llevó a este salmo y no tengo problema para decirle que oiga bien esto. Si usted tan solamente cree, usted es candidato número 1 para ver la mano de Dios a su favor. Amado, las cosas que hemos pasado, las cosas que hemos vivido, oiga bien esto, y hemos salido libre de todo, ¿sí o no? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? David podía escribir eso. David sabía quién era su Dios. Usted y yo podemos fallar. Yo como pastor le puedo fallar, pero nunca Dios nos fallará. Nunca, hermano, nunca. Un padre puede fallarnos, un hermano nos puede fallar, un tío nos puede fallar, el esposo, la esposa. Podemos fallarle a alguien, y no necesariamente en pecado, con alguna situación. Pero Dios a usted y a mí nunca nos va a fallar. Pero debemos de entender, amados, algo muy, 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 muy claro. Hubiera yo desmayado
Si no creyera que yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces yo me pongo a pensar, me pongo a analizar, amado, que acá vemos cosas que suceden. Dice David en el verso 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué les pasó a ellos? Ellos tropezaron y ellos cayeron. Cuando usted y yo estamos seguros del Dios que tenemos y sabemos que tenemos la certeza de que vamos a ver su mano en nuestro favor, se va a levantar algo, se va a levantar otra cosa y se puede levantar otra cosa, pero eso va a tropezar y eso va a caer, porque oiga bien, usted y yo dijimos una vez: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amado, yo quiero decirle algo con todo el amor de mi corazón: no importa lo que se pueda levantar, no se le olvide que se cae. Se cae. Oh, ya me dieron ganas de predicar. Verso 3. Hermano, David no lo perseguía cualquier cosita, hermano. Es que la hermana no me saludó. No, hermano, no se ponga en esas debilidades. No se ponga en ese sentimentalismo. Porque Azú y mi maestro también fue rechazado, pero él nunca dejó de ser lo que fue. Ay, es que usted no sabe lo que me han hecho a mí. No se preocupe, a Jesús lo crucificaron y le decían que lo amó. Pero David, hermano, dice estas palabras: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. No le oí. Yo estaré. David sabía que iban a venir momentos difíciles, pero David sabía en quién creía y en quién confiaba. Pregunta: yo sé en quién creo, yo sé en quién confío, o solo tengo un Dios de fin de semana que nada más vengo y me voy para la casa. Hijos, el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo no es de fin de semana, es un Dios de todos los días. Es un Dios de lunes, es un Dios de miércoles, es un Dios de domingo, es un Dios del que sea. Es de enero, de febrero, de cualquier mes en el que estemos. Pero debemos de comprender de que ese Dios siempre está ahí. ¿Aló? Y voy a correr porque apenas estoy en la introducción. Verso número 4 dice: pastor, para mí es lo medular de ese texto, porque el verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Ponga atención, porque para mí es la clave de todo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. No solo los domingos, ¿verdad, pastor? Vale que yo no la escribí. Esa Biblia no es tica. Una cosa yo le he pedido a Dios, y esto es lo que continuamente voy a buscar. ¿Qué? Que yo esté todos los días en su casa. Nada más y nada menos que ¿para qué? No corra. ¿Para contemplar qué? Le digo, le doy un comercial sin que usted me dé un peso. Está bien. El venir aquí es para disfrutar quién es Él. No solamente para que el pastor llegue y me ponga la mano y yo me sienta bien. Es para que usted y yo aprendamos que en este lugar es para venir a disfrutar de la clase de Dios que usted y yo tenemos, para contemplar la hermosura, y para inquirir, aprender en su santo templo. Para eso es este lugar. Pero a veces usted y yo venimos
con el fin equivocado, para ver qué Dios me va a dar, para ver qué yo le voy a pedir. Y está bien que usted le pida, y está bien que Él nos dé, pero lo medular, lo principal es que usted y yo vengamos aquí, número uno, a contemplar su hermosura, y número dos, a inquirir o a aprender en su santo templo. Usted me dice: pastor, pero es que usted no sabe los valles de sombra y de muerte que he vivido yo. Hermano, si yo le pudiera contar y si yo tuviera tiempo, hermano, tal vez usted dice: tan jovencito y ha pasado tanto. Sí, pero por algo voy por donde voy. Hay gente que me ha dicho: ¿y cómo haces vos para crecer? Y les he dicho: camine conmigo para que se dé cuenta lo que uno vive y lo que no pasa. Yo supe que fue cuando entré en el ministerio. Es que el problema es que yo entré muy joven, 21 años, pastor. Y los pastores me volvían a ver. No, ahorita estoy un poquito más hermoso. En ese momento estaba más delgadito. En ese momento estaba, y no estaba casado, ¿verdad? Pero los pastores me volvían a ver y decían: ¿eso va a predicar? ¿Cómo se sentiría usted bien motivado, con las ganas de servir a Dios, que lo primero que le digan: ¿y ese? Yo pasé por ahí. Yo sé que es llorar por dentro, pero por fuera reír. Pero yo entendí que a mí Dios no me llamó a servirle a un hombre, aunque tengo que servirle al hombre, pero me llamó a servirle a Él. Y que en medio de todo me voy a encontrar gente muy bella, muy linda, muy hermosa, y hay algunos que los va a usar el enemigo para tratar de dañar mi corazón. Amados, Dios a usted y a mí nos ha llamado para creer que en medio de la dificultad y en medio de cualquier situación que usted y yo podamos vivir, sea la X que sea, nunca se le olvide la clase y la magnitud del Dios que usted tiene. Y voy a ver cómo le pongo corbata a esto, porque podemos ver la seguridad de Dios en su creación o en el hombre, en el verso 5. Porque ve lo que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? Hermano, en el día más difícil de su vida, aunque tal vez usted y yo digamos que estamos solos, es mentira. Porque dice la Biblia que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día malo. Ay, es que yo me siento solo. No se preocupe, solo no está, sola no está. Ay, es que yo no siento a Dios. No se preocupe, usted no necesita sentir a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, lo sienta o no. Sí, es que hay gente que: ay, no, es que no lo siento. La Biblia no dice que lo siente. La Biblia dice que Él es. Pero entonces, no estoy diciendo que la presencia de Dios no se siente, que lloremos todo, porque eso es otra cosa. Pero a veces nosotros, en los momentos difíciles, es donde nos desenfocamos. Pero dice: me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca a mí o a usted nos va a poner en alto. ¿Aló? Tal vez usted me dice a mí: pastor, pero es que yo he vivido A, B, C, D. Sí, no se preocupe. Yo a los 16 años tuve que hacerme cargo de mis 5 hermanos, de mi mamá y de mi abuela. A mí me maduraron a la fuerza, pastor. Yo pasé de ser el hermano mayor a ser el papá de mis hermanos, porque mi abuelo murió y mi padrastro nos dejó. Yo supe que fue a los 16 años dejar de estudiar y empezar a trabajar y empezar a ver qué hacía para llevar comida a mi casa, para sufragarle el estudio a mis hermanos, para mantener a mi mamá y a mi abuela. Usted y yo hemos pasado cosas muy bonitas y muy lindas, pero oiga bien esto, pero oiga bien este texto.
verso número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Oye, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? ¿Sabe quién va a levantar la cabeza suya? Dios. En un momento X, Dios levantará su cabeza. Por eso le digo, hay gente que dice, ay, es que fulano, dice, qué dichoso, y seguro tiene palanca para ir subiendo. Creo que lo que he vivido me ha ido enseñando a madurar y a crecer para ir avanzando. Yo me acuerdo que ya estaba en la iglesia porque yo acepté a Jesús a los 18 años. Y llegó un profeta panameño y nos agarró a varios muchachos de la iglesia. Habíamos 350 jóvenes tal vez en aquel tiempo que yo me convertí en la iglesia. Y nos llamó y me dio una palabra a mí. Me dice el Señor que tú vas a salir al ministerio dentro de poco tiempo. Y yo con semejante carga de 5 hermanos, mi mamá y mi abuela. Y yo le dije, ajá. Me dice, sí. Le digo, no, salen ellos 2 primeros porque ellos ya tienen 1 año y medio de estar en el evangelio más que yo. Ya predican, ya ministran, ya dirigen. Yo ni un culto he dirigido. Sí, así le dije, hermano. Yo era terrible, recién convertido. Hoy soy menos terrible. El profeta se me queda viendo hacia los ojos y me dice, tú sales primero al ministerio. Y estaba mi pastor, el obispo Rigoberto Salazar, en ese momento estaba a la par mía. Y se me queda viendo y me dice, tú sales, ellos todavía no. Y entonces ya después en la confianza le digo, pastor, ven acá. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué usted dice que yo voy a salir y ellos no? Si ellos hasta predican y todo, yo nunca lo he hecho. Me dice, es que ellos no tienen la madurez que tú tienes. Di 2 pasos para atrás y me asusté, porque yo tenía un problema. Yo no podía hablar en público. Todavía no puedo. No, de verdad. Yo en el colegio, cuando estudiaba, mis exposiciones eran así. ¿Saben por qué? Porque me daba miedo. Mis profesores dicen y no creen que yo soy pastor. Pero él dijo que levantaría mi cabeza. Él dijo que me iba a poner en alto. Él dijo que iba a poner mis pies sobre una roca. Él fue el que lo dijo, no lo inventé yo. Pero yo debo de entender algo. Si hubiera, oiga bien, yo hubiera desmayado si no creyera que yo voy a ver su bondad en la tierra. Usted y yo creo que no estaríamos aquí si no creyéramos que Él va a hacer algo. Tengo un montón de cosas más para decirle, porque el mensaje se llama Si tan solo puedo creer. Pero a veces se nos olvida. No sé si, brother, cualquier cosa te montas conmigo en la nota. Yo salgo en la o en re. En la que salga o y enredado. Ya lo perdí. No, conéctate conmigo, pa. Es una broma. Hijos, muchas veces usted y yo decimos que Dios está tan largo. Y me acuerdo cuando mi viejito, mi abuelo, porque pasé otra cosa, de que mi abuelo era cristiano, era bautista. Y mi abuelo me llevó desde niño hasta los 8 años a la iglesia. Y mi mamá me sacó, y mi abuela, para hacer la primera comunión. Y desde que me sacaron de la iglesia, este chico se perdió. Pero yo me acuerdo que cuando mi abuelo me llevaba a la iglesia, mi abuelo me decía, siéntese aquí, permiso. Yo me sentaba aquí y aquí me quedaba hasta que viniera mi abuelo. Pero cuando me sacaron de la iglesia, donde me decían quédese, era donde menos me quedaba. No, todo cambió. Algo sucedió conmigo, que en lugar de ayudarme a crecer,
y a buscar a Dios, me hizo perderme. Pero cuando de niño, yo me acuerdo que cantaban: tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Porque a veces se nos olvida que Jesús está aquí. A veces se nos olvida, porque tal vez, hermano, la presencia de Dios está aquí. Ajá, sí, ¿a dónde está? Y se nos olvida que Él está con usted. Él está conmigo. Él dijo que estaría con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Él lo dijo, no fui yo, Él lo dijo. Pero ¿por qué, amado? ¿Por qué yo si tan solo puedo creer? Diga conmigo: si yo creo, veré la bondad de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi vida, en todo mi ser. Dale en esas notas, pa, dale en esas notas. Oh. Oiga bien, al que cree. Es que está tocando muy duro, casi no le oigo. Al que cree. ¿Y qué significa todo? Todo es. Entonces, si al que cree, todo le es posible. Y ojo, el que cree, las señales lo siguen. O tengo otra versión de la Biblia. Es que no voy al bosque, no voy a lo que tengo ahí, porque si no voy a durar un montón. Estoy adelantándole un montón de cosas. Si usted y yo aprendemos a creer, lo podemos hacer todo. Si usted y yo aprendemos a creer, ¿está aquí conmigo? Las señales nos van a seguir, no nosotros a las señales. Fulano de tal está y allá vamos. No, hijo, la Biblia dice que las señales nos van a seguir a los que creemos. Me deja darle otro testimonio así chiquitico para terminar. Yo nací con el pie plano. No, la curvita no la tenía en ninguno de los pies. Yo andaba de niño unos zapatos especiales horriblemente feos, estéticamente hablando horribles, e internamente para poder caminar horribles, porque era como un cuero que duro, que lo que hacía era forzarle a uno el pie para que se le hiciera la curva. Y un día venía de la iglesia y llega mi abuela y me dice: oiga, pero no es que usted es pie plano. Y le digo: ¿por qué, abuela? Y me dice: porque vea que semejante curva tiene. Le digo: ah, sí, Dios me hizo un milagro. ¿Cómo? Me dice: sí. Ah, bueno, me dice. Hijos, yo puedo contarle un montón de milagros que Dios ha hecho conmigo, pero hoy yo vengo a decirle a usted que si tan solo podemos creer, no solo podemos ver la mano de Dios, no solo podemos ver su bondad en la tierra de los vivientes, sino podemos ver muchas cosas que tal vez hoy no estamos viendo. Podemos vivir muchas cosas que tal vez hoy no estamos viviendo. Podemos ser testigos el día de mañana de muchas cosas que hoy no se ven. Pero yo vengo a inyectarle un poquito de fe diciéndole estas palabras, amado. ¿Qué significa confiar? ¿Qué significa creer? Amado, es apoyarse, es permitir ser persuadido, convencido, es estar firme, es aguantar, es ser fiel, ser veraz, es aferrarme a, es manifestar lo que creo sin moverme, es tener por cierto que algo que no puedo alcanzar va a suceder. Pero ¿qué beneficios tengo al creer? Tengo seguridad. No le oí, diga conmigo: tengo seguridad. Le digo rápidamente: número uno, cuando usted y yo aprendemos a creer, viene seguridad. ¿Y sabe qué significa seguridad? Que usted y yo vamos a estar tranquilos en medio de. ¿Por qué? Porque en un momento dice la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, que oiga bien estas palabras, dice: creed a sus profetas y seréis prosperados.
Pero eso lo pongo a un lado. Lo que sigue. Pero que creer en Jehová y estaréis seguros. Entonces, número 1, ve el beneficio, tengo seguridad. Número 2, las cosas serán hechas. ¿Por qué, hermano? Las cosas van a ser hechas porque en un momento dado un hombre tenía, oiga bien esto, un hombre tenía a una persona enferma. En este caso, su hijo, atormentado desde niño, que lo tiraban al fuego y lo tiraban al agua, el mismo espíritu, que los discípulos no lo pudieron liberar, pero aquel hombre llega y le dice al Señor: Señor, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Y Jesús le dice: ¿crees? Porque conforme a tu fe será hecho. Y que usted sabe la historia, que el niño fue libre porque ese hombre creyó. Entonces, cierro. Diga conmigo: las cosas serán hechas. Diga conmigo: todo es posible, porque al que cree, todo le es. Diga conmigo: los montes que estorban se caen. Porque la Biblia dice que usted y yo, ponga atención, le vamos a decir a aquellos montes, y van a decirlo creyendo, los montes se moverán. Yo no sé si el monte puede ser la droga, yo no sé si el monte puede ser el alcohol, yo no sé si el monte puede ser el adulterio, yo no sé si el monte es lo financiero, no sé, pero usted le puede hablar a ese monte creyendo que se tiene que mover y se va a mover. Ok. Ay, Dios mío. Vale que tengo 3 horas más para decirle algo más. 3 cosas para decirle. Cuando usted y yo creemos, de nuestro interior fluirá vida. El último y gran día de la fiesta, en el libro de Juan capítulo 7, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán un río de agua viva. Dice: esto será para aquellos que crean. Y por último, que ya se lo dije, las señales seguirán a todo aquel que cree. Pregunta: si tan solo puedo creer, veremos la bondad de Jehová en la tierra. Tan cerca de mí. Puede ponerse en pie, por favor. Tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Amados, yo quiero que por un momentito usted me dice a mi pastor: ocupo fuerzas, ya no sé qué hacer en algunas cosas. Yo quiero que me permitan orar por usted 5 minutos. Todo aquel que